Existe otra técnica en la que podemos girar la cabeza del paciente 45 grados y con esto pues alineamos los canales. Ya teniendo toda esta información podemos dar por terminada la prueba, retirar las gafas del paciente y pasaremos a la interpretación. Y el tema de la interpretación puede ser bastante extenso, incluso para un webinar completo. En este caso nos enfocaremos en cómo lucen las sacadas abiertas y encubiertas. Lo que vemos en la gráfica es en el plano horizontal el tiempo de la prueba y en el plano vertical en grados por segundo la velocidad. Y lo que haremos es comparar los movimientos de los ojos versus los movimientos de la cabeza. Lo que vemos en la gráfica en el plano horizontal es el tiempo en el plano horizontal y la velocidad en el plano vertical. Y lo que haremos es comparar los movimientos de los ojos, que en este caso se encuentran en la parte inferior de la pantalla, versus el movimiento de la cabeza que se encuentra en la parte superior, con una línea de color verde. Lo que esperamos ver en un paciente con función vestibular normal es que la cabeza empiece un movimiento, alcance un pico y después desciende la curva, lo cual indica pues que ya se detiene el movimiento de la cabeza. Simultáneamente los ojos se mueven en la misma cantidad pero en dirección opuesta. Y esto lo vamos a clasificar como perfectamente normal. Pero ¿qué sucede en un paciente con problema vestibular? Lo que vemos es que la cabeza se empieza a mover, alcanza el pico y luego se detiene, que es el descenso de la curva, y vemos que el ojo también se mueve, pero no lo hace en la misma cantidad que lo hace la cabeza. Y de hecho, hay otro movimiento del ojo cuando la cabeza ya se ha detenido. Y este movimiento de los ojos es un movimiento correctivo. Entonces aquí estamos viendo que además de que la cabeza, el ojo no se está moviendo en la misma cantidad de la cabeza y además hay una sacada de recuperación que sucede después del movimiento de la cabeza. En este caso lo vamos a llamar una sacada abierta. Y esto sería tal cual lo que sucedió en el primer video que vimos. ¿Qué sucede en el otro caso? En el otro video que vimos, donde las sacadas no eran abiertas, sino encubiertas. Pues bueno, sería algo como esto. Nuevamente, el ojo no se mueve en la misma cantidad de la cabeza y vamos a ver que aquí la sacada de recuperación se dio durante el movimiento de la cabeza. Entonces vemos que este movimiento sucedió incluso cuando la cabeza no ha terminado su movimiento y nuestros ojos por sí solos pues no podrían detectarlo. Esto solamente lo puede detectar el sistema de video. Es un sistema pues realmente muy preciso y esto nos indicaría una patología de tipo vestibular. Entonces vemos que el ojo pues se queda un poco corto, no alcanza la misma amplitud del movimiento de la cabeza y además hay una sacada de recuperación que en este caso se llama encubierta. Entonces, ¿qué sucedió acá? Sucedió que cuando movimos la cabeza, el ojo también se movió y debió regresar al centro para volver su mirada al objetivo. Y esto es lo que conocemos como una sacada encubierta. Aquí vemos ahora en pantalla donde se encuentran los gráficos. Esto es lo que veremos en el software. Entonces, en los primeros milisegundos de las gráficas vamos a ver las fases lentas, que es el borreal. Pero después de los 100 milisegundos vamos a ver los movimientos rápidos de los ojos, que son movimientos compensatorios.
En la parte inferior de las gráficas vamos a ver la ganancia instantánea. Se llama instantánea porque realmente no tenemos que hacer ningún cálculo de forma manual, sino que el software nos va a indicar cómo se comportó el movimiento de la cabeza y del ojo en 3 diferentes momentos: 40, 60 y 80 milisegundos. Siendo más importante, la ganancia instantánea en los 60 milisegundos, pues es la que tiene menor artefacto. Ya que tenemos pues los registros de datos aceptados, vamos a tener también un análisis de la regresión. Entonces, esta es otra forma de analizar la ganancia. Y finalmente en la parte inferior vemos un diagrama de puntos con la ganancia instantánea, como les comentaba, a 60 segundos, que es la más importante, como función del pico de velocidad de la cabeza. Recordemos que todas estas ganancias deben estar más o menos en 1, con una desviación estándar de 0.2, es decir que es válida una ganancia aproximadamente desde 0.8 hasta 1.2. Y una vez finalizamos la evaluación de los 6 canales semicirculares, podemos ver el diagrama de todos los canales, en donde veremos cada canal evaluado con su respectiva ganancia y de nuevo si hay presencia de sacadas abiertas o encubiertas. Es importante también hacer la correlación de pruebas. Entonces, aquí vemos en este cuadro qué sucedería con cada una de las estructuras del vestíbulo y ramas del nervio vestibular, comparando los resultados del VHID, del impulso cefálico, de los canales laterales y verticales en relación con los BEMP. Recordemos que los BEMP miden la conducción electrofisiológica de las vías vestibulares, superior en el caso de los OBEMP e inferior en el caso de los CBEMP. Entonces, digamos que con estas dos pruebas podríamos llegar a evaluar todo el vestíbulo. Obtendríamos complementariamente información de absolutamente todas las estructuras periféricas del vestíbulo. Entonces, pues esta también es una invitación a tener un protocolo completo de pruebas en nuestra evaluación vestibular. Esto fue adoptado de Behring en el año 2013.